Ahora vamos a ver claramente la tercera parte de Apocalipsis 11, que está del verso 7 al verso 14. Yo diría el verso 13. Allí, para luego darle entrada a la séptima trompeta, que es la conclusión final. Ya. Notemos, vamos a leer versículo 7 del capítulo 11. Ya le hablé de los dos testigos, ya le hablé del poder de los testigos. Ahora les voy a hablar del triunfo de los dos testigos y su levantamiento. Hay un levantamiento, un resurgir, lo cual da entrada a la venida para la conclusión final. Eso es inmediato, es rápido, note. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, la ciudad babilónica que espiritualmente es Sodoma y Egipto. Luego dice, donde también fue crucificado nuestro Señor. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán, se alegrarán unos a otros. ¿Pero por qué? Porque estos dos profetas, testigos, profetizando, habían atormentado a los moradores de la tierra. Un detalle muy importante. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subí acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ese es el segundo ay. El segundo ay pasó, y aquí el tercero ay viene pronto. Ese pronto allí de manera inmediata la séptima trompeta. O sea que entre la sexta y la séptima lo que va a suceder será inmediato a la entrada de Cristo. Por eso hablé del triunfo de los dos testigos y el levantamiento. Aunque se hace alusión que ese levantamiento, en un lenguaje figurado, en un lenguaje simbólico, lo que está señalando es un resurgir de la iglesia. Pero como ya en el verso 7 dice que fue vencida, la iglesia será levantada, será despertada. Vamos a explicar todo. Ya le hablé del poder de los dos testigos y quiénes son los dos testigos. Ahora voy a hablarle del triunfo de los dos testigos y su levantamiento. Note bien, no se me olviden lo que hemos estado viendo en los pasajes anteriores, en el pasaje anterior, en los dos puntos anteriores. Bueno, dice allí que cuando hayan acabado sus testimonios, una vez que ellos cumplan su propósito para lo que fueron enviados, o sea, cuando ya haya sido predicado este evangelio en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, lo cual incluye cuando ya se haya terminado el mensaje de la predicación y se hayan completado el número de los gentiles y judíos o de cualquier nación que haya sido escogido por Dios para tener fe, en arrepentimiento y fe. Bueno, una vez que ya esté completado el número de todos los salvos, la bestia que sube del abismo, escuche bien, la bestia que sube del abismo, bueno, viene por obra de Satanás, dice Pablo,
hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ese ellos los vencerá y los matará señala a los dos testigos. Recuerden que el testimonio de los dos testigos es por 42 meses, 1260 días. ¿Recuerdan eso? Y lo mismo vemos en Apocalipsis 13 cuando vemos el surgir de la bestia y la otra bestia. Pero cuando hablamos de la primera bestia, que es el anticristo, que hace guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ese vencer y ese matar es un apagar. Apagará a la iglesia, claro que muchos morirán. Dice el quinto sello antes de la venida de Cristo. Y entonces ellos le claman. Apocalipsis 6, 9 al 11. Señor, ¿hasta cuándo no vengas y juzgas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Dice que todavía falta algunos de sus hermanos que mueran igual que ustedes y de sus conciertos. Eso es en plena persecución. Pero una vez que haya sido apagada la iglesia, ¿cuándo será eso? Dice que los vencerá y los matará. Este vencer y este matar es un lenguaje de apagar a la iglesia. Aunque muchos morirán literalmente, lo que quiero decirles es que yo creo que ustedes entiendan. Están llamados a cumplir un testimonio, a predicar. Nada los frenará. Y el día que sean frenados como vencidos y matados, o sea, apagado a la iglesia y muertos muchos de la iglesia, es el día que ya ellos hayan concluido con su obra para lo cual fueron llamados. Hayan concluido con su mensaje, hayan recogido a todos los salvos de todas las naciones. ¿Cómo lo hicieron? Con el poder de su palabra, versículos 5 y 6, pegado al Señor. Entonces, una vez que han terminado su testimonio, viene el enemigo y que a vencerlos y matarlos, o sea, a apagar la iglesia, ¿no? Si ya la persecución que vendrá contra la iglesia en ese momento, o lo que llaman la gran tribulación, ya eso será, o sea, ya ha sido vencido el enemigo. Y cuando ya se levanta a hacer una enorme persecución contra la iglesia en manera grande, ya la iglesia ha completado su ministerio, ya todos los salvos están salvos. O sea que en sí, ese vencer y matar de la gran Babilonia, de la bestia que sube del abismo contra la iglesia, los vencidos fueron ellos. Vámonos a Apocalipsis capítulo 13, cuando habla del surgimiento de la primera bestia, la autoridad que tiene y lo que hará, escuche bien, lo que hará sobre la iglesia. Nota que lo mismo dice, pero aquí se le llama santo porque se refiere a la iglesia, a los dos testigos. Mire esto. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo antiguo pueblo, lengua y nación. Sobre los santos y vencerlos. O sea, los venció. ¿Cómo? Después que han terminado su testimonio, la iglesia. Esto es extraordinario. Esto es bellísimo. Ahora, una vez visto esto, estamos viendo el triunfo de los dos testigos de la iglesia. Terminan su testimonio. Me quedo un rato callado y observo y reflexiono. Eso es una bendición. Terminen su testimonio. Ahora el lenguaje que se va a usar aquí, en el versículo 8, 9 y 10, y aún el 11, es hermoso, porque no solo hablamos del triunfo, sino de su levantamiento para confirmación del triunfo. Cuando el diablo eliminaba a Cristo del medio, cuando el pueblo de Israel en su envidia eliminaba a Cristo del medio y lo crucificaban, en cierto sentido podríamos decir, lo vencieron, lo quitaron del medio.
literalmente por la vista. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron? ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Entronarlo. Por eso que el Salmo 2 dice que los pueblos se juntaron a una contra su Dios y contra su Cristo. No queremos que Él reine, y cuando se levantan contra Cristo, que lo quitan del medio, dice: el Señor se reirá, el Señor se burlará de ellos y los va a turbar en su ira. Porque yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea que esa risa hace alusión, esa risa santa, alusión a que ellos eliminan a Cristo para darle la victoria a Cristo. Y lo hicieron una vez que Cristo terminó su testimonio. Cristo siempre decía: todavía falta, todavía falta. Cuando vienen los fariseos y le dicen, los escribas y fariseos le dicen: vete de aquí, estando en Galilea, que Herodes busca para matarte. Él le dice: dile a esa zorra que hoy, mañana y pasado mañana concluyó mi testimonio, y que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Claro, eso es Galilea también, pero el punto está en que no hay profeta que muera fuera de Jerusalén, le dice. Que en Jerusalén lo iban a condenar para matarlo fuera de Jerusalén. Pero claro, en Jerusalén son los asesinos, por decirlo así. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Cristo se movía conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo? Que predicó su palabra. Una vez que Cristo vino, cumplió su ministerio, su testimonio, todo, y al final lo matan, literalmente lo matan, para completar de darle un triunfo mayor, porque los exhibió a los demonios, a los principados, triunfando sobre ellos públicamente. Los exhibió él crucificado en la cruz. Matándolo, lo que hacían era vencer al enemigo, al diablo y a todo oponente, y a los mismos israelitas. Aquí, a la iglesia, en un lenguaje simbólico, cuando dice hará guerra contra ellos, eso es literal. Sí, los perseguirá y los vencerá y los matará. Pero ¿cuándo fue eso? Una vez que terminó su testimonio. Así como Cristo terminó su testimonio y llegó la coronación en la cruz, así la iglesia termina su testimonio. Aunque muchos mueran literalmente por esa guerra, por esa persecución, se convierten como mártires, han triunfado sobre el juicio de Dios, están sobre un mar de cristal mezclado con fuego, cantando: dignos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, justos son tus juicios. El cántico de Moisés y del Cordero, que ya vimos en el capítulo 15. Pero escuche bien esta bendición. Triunfaron. Cristo triunfó y nos dio la victoria. Así que no hay nada que temer. Y como le estaba diciendo, que iba a comenzar el versículo 8 al versículo 12 para comenzar, hasta el 14 que se lo leí, cuando habla de ese levantamiento, ese apagar de la iglesia y ese levantamiento, noten: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. En el sentido espiritual, la grande ciudad es la ciudad babilónica, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto es un lenguaje simbólico que antiguamente era literal, porque hacían muchas de esas cosas con personas. En un lugar alejado lo dejaban hacia afuera. Pero aquí es simbólico, teniendo el conocimiento de lo que es contaminación para el ambiente. Esos cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, en el centro de la ciudad. Quiere decir que toda la gran Babilonia, las naciones de la gran Babilonia, mira como lo que estoy diciendo, porque la gran Babilonia representa todo el mundo de los incrédulos y sus incrédulos, no los creyentes. Los creyentes se le llama la ciudad amada de Dios, el campamento de los santos. Se le llaman los santos, se le llaman los dos testigos. Ahora escuche. Dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto.
Algunos colocan que esa ciudad grande es Israel. No, 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 no. Es Babilonia, Sodoma y Egipto. Pero Israel, fue en Israel que murió el Señor, y dice donde también nuestro Señor fue crucificado. Escuche bien. Fue en Israel que el Señor fue crucificado. O sea que para el tiempo de Cristo, cuando Cristo fue crucificado, por eso yo le hice alusión a la victoria de Cristo al final, cuando su crucifixión, que recibió públicamente a los demonios y lo venció, porque hace alusión al sacrificio de Cristo también en victoria. Pero allá fue literal. Aquí pocos matarán muchos de la iglesia, pero quedará la iglesia también en pie, muchos vivos. Escuche esto. Se le llamó al Israel en el tiempo de Cristo Babilonia, o sea, grande ciudad, Sodoma, y se le llamó también Egipto, y si se le llamó Sodoma también tiene que representar a Gomorra. Entonces, ese Israel de ese tiempo era Sodoma, era Gomorra, era Egipto, era Babilonia. O sea, que aunque estaban allí, sus corazones, su vida, ellos estaban totalmente muertos en delitos y en pecado. Y ellos en esa condición vieron a Cristo y lo vieron como cualquiera, tuvieron celo y lo asesinaron, lo crucificaron, le dieron la victoria. Ahí pudieron decir, ¿lo vencieron? No lo vencieron. Como le dice la iglesia aquí, los vencerá y los matará. No los vencieron y los mataron. Porque ambos terminaron su testimonio, tanto Cristo como la iglesia, como los dos testigos, pues, que es la iglesia. ¡Qué bendición! Ahora note, una vez que la iglesia es apagada, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice que cuando ellos digan paz y seguridad, vendrán sobre ellos destrucción repentina. Pero yo no quiero irme para allá, a extenderme y salirme del contexto. Lo que yo les quiero explicar es cuando ellos digan paz y seguridad, ¿cuándo? Cuando hayan eliminado, apagado a la iglesia, vencido a los santos. ¿Me entiende? Que dice aquí que no permitirá que sean sepultados, o sea, que se note, que sobresalga, que serán vencidos. Entonces los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, unos a otros se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, o sea, la iglesia, había atormentado a los moradores de la tierra. Y esos moradores de la tierra son pueblos, naciones y lenguas. Pero cuando digan paz y seguridad, después de 3 días y medio, que es un lenguaje simbólico también, entrará en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. O sea, habrá un resurgir de la iglesia en medio de que ya ha sido apagada, para darle entrada a la séptima trompeta. Porque ese asesinar, ese matar y ese resucitar es un apagar y un resurgir. Y una vez que resurge, ya su testimonio ha sido terminado. También hace alusión que en la segunda venida de Cristo será la iglesia resucitada, y muchos resucitados también, pero la iglesia será levantada y entrará sobre ellos el juicio de Dios. Note que los que oyeron la gran voz del cielo que les decía, subí acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Note lo que está soltando en el lenguaje allí. O sea, nosotros no nos venciste, nosotros terminamos nuestro testimonio, te levantaste, nos apagamos y volvimos a resurgir. Que terminen el arrebatamiento luego. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Miedo para dar gloria a Dios. El que da gloria a Dios por miedo le pasa como a Can. Pero el Can que tomó el monto babilónico en este contexto no es de arrepentimiento. Cuando le piden cuenta si había escondido algo de los babilonios, el manto, da gloria a Dios y dinos. Esta gente del miedo, gloria a Dios, gloria a Dios. No en genuidad, en arrepentimiento y reconocimiento, solo por el temor. Yo he visto gente que ha tenido miedo de cosas, y una vez que le pasa el miedo siguen lo mismo.
Ya recuerden que ya habían terminado su testimonio. Ya habían entrado a la plenitud de los gentiles también. Porque algunos dicen que habla de testimonio. Nada más que una vez con ese conocimiento de esa predicación que les dio a ellos, después que la iglesia ya no esté, que esté apagada, muchos se van a arrepentir. Yo no estoy de acuerdo. Lo que les quiero decir, yo uso la apología, ¿ves? Y quiero decir que ya en el versículo 7 terminaron su testimonio. Ahora, ¿están notando eso? Luego dice que el segundo ahí pasó es aquí, el tercer ahí viene pronto. ¿Qué tan pronto? En ese resurgir de la iglesia, en los últimos días, una vez que es apagado, viene un momento en que resurge, ¡fum! ¿Y por qué resurge? Porque ya están las señales vistas de la inmediata venida del Señor. Porque recuerde que el Señor vendrá como ladrón en la noche sobre ellos, no sobre nosotros, porque somos hijos de luz, somos hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso es que Pablo dice que aquel día no nos sorprenderá como ladrón en la noche. Es a ellos, no a nosotros. 1 Tesalonicenses 5. Eso le estoy diciendo. Ahora bien, todo ojo le verá. Ahí le concluyo yo esta hermosa parte. Ahí era donde la iglesia es apagada, resurgida. La gente le llama avivamiento un resurgir, luego vuelve a apagarse y eso. No. Había una era donde la iglesia va a ser apagada, perseguida y muchos muertos por causa de las persecuciones que se aumentarán. Y vendrá la presencia del anticristo. Pero luego vendrá el resurgir que termina con la venida de Cristo. En ese resurgir se va a levantar de Gog y Magog como la arena del mar, o sea, todo el mundo va contra el campamento de los santos de la ciudad amada, o sea, contra la iglesia, los dos testigos. Pero Cristo vendrá y descenderá fuego del cielo y los eliminará. Por causa de los escogidos, aquellos días fueron acortados, dice Mateo 24. Por causa de nosotros, porque no quiere que no quede ni uno de la iglesia vivo. Pues Satanás no quiere, el anticristo no querrá y los perseguidores no querrán que quede uno vivo que siga atormentándolo con el mensaje. Pero sí quedarán muchos vivos. Dígame, cuando Elías dicen que ha matado a todos tus profetas, sí, habían matado muchas personas. Solo yo he quedado. Dios le dijo, ¿estás equivocado, Elías? Tengo 7,000 que me han doblado rodilla ante Baal. ¿Cómo así? Cuando crea el diablo, bueno, no el diablo, la persona del anticristo, porque el diablo espiritualmente ve y ve, pero ya no es omnisciente tampoco. Cuando se vea que ya ha sido apagada la iglesia, que han muerto muchos, las naciones vean, ay, estamos libres, estamos en paz y seguridad. Qué equivocación. Qué equivocación. Estarán escondidos por la persecución, predicando así escondida. Ya han terminado su testimonio. Van a morir muchos, pero no quedarán eliminados. Así como Elías pensó que quedaba él solo, así la multitud pensarán, no, ya los eliminamos, ya no queda uno por ahí. Cuando vean el resurgir, bueno, ¿y qué pasó aquí? Se ha completado con la venida y el levantamiento. ¡Wow! Y entonces, y resucitado, y ¡ay! Recuerde que con el resplandor de su venida, la segunda venida para nuestra reunión con Él, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, estudiará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, paralizando a Cristo. Por eso le digo, no pueden engañarlo. Somos más que vencedores.
Ahí concluyo la tercera parte y fui muy suave. Ahora, respecto a la apología, como siempre, nunca les dejo de dar la apología para luego dar la aplicación. La apología aquí no podemos usar el literalismo, porque si usas el literalismo, ya habiendo claramente entendido que la iglesia son los dos testigos, dice que los va a matar. Si piensas que es literal, entonces los mató. No quedó a quien va a arrebatar el Señor a sus cuerpos nada más, porque no quedará uno vivo. Pero Pablo dijo, nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, con los que habían muerto en Cristo. Por causa de los escogidos, cuando viene Mateo 24, recuerda sus escogidos de los cuatro vientos. La iglesia persevera hasta el fin. O sea, sería una contradicción total, al menos que diga que los dos testigos no son la iglesia. Eso es una locura. Y vea que la iglesia no se nombra literalmente la palabra iglesia, pueblo de Dios santo, en el capítulo 11, porque ya está supernombrado en los lenguajes de los dos testigos. Claro que en Apocalipsis 13 sí se nombra, y Apocalipsis 12 de otra manera. Y note bien algo, que Apocalipsis 12 va a recalcar el mismo tiempo nombrado en Apocalipsis 11. Hollarán a la ciudad santa 42 meses los gentiles. Daré mis dos testigos por 1260 días, que son 42 meses. Se le dio autoridad a la bestia en Apocalipsis 13 sobre toda lengua, pueblo y nación por 42 meses. Apocalipsis 17. Apocalipsis 12, ¿qué dice? Que una vez que el Hijo es arrebatado para Dios y para su trono, recibe en el verso 6, cuando la mujer huye al desierto preparado por Dios para que sea sustentada por ¿cuánto? Por 1260 días. Son los mismos día a día ya. Después de esa gran batalla se señala con Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, son lanzados a la tierra, son vencidos. Vuelve a recalcar y nos dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, 42 meses, 1260 días. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al varón. La mujer huyó y se ocultó para ser sustentada por un tiempo y mitad de tiempo, que son los mismos 1260 días, 42 meses, que es un lenguaje simbólico, que es la autoridad que recibió el anticristo. ¿Qué dice el capítulo 13? ¿Qué dice el capítulo 13, verso 7? Y se le metió a hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación. Está clarito. Ahora, si nosotros llegamos y brincamos a Apocalipsis 17, ahí podemos ver con más detalle la autoridad de la bestia. Pero escúcheme bien. Es claro que cuando los capítulos 15 y 17 terminan de Apocalipsis 12, usando la apología, dice: la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. La persecución, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que aguardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién? Los dos testigos. La iglesia, que son los dos testigos, porque el lenguaje de los testigos es simbólico, pero no dos testigos literales, no es Elías, no, es la iglesia. Por eso es que la unidad de pensamiento en el capítulo 10, 11, 12, 13 es una sola, es extraordinario, y se abrazan uno. Si voy a 17, imagina. Ahí concluyo. El próximo mensaje veremos la séptima trompeta. Que la séptima trompeta aquí hace alusión a toda la conclusión. Ahora, ahí le concluyo con la apología. Le dije, ¿cuál es la aplicación? Avanzar, predicar, dar testimonio. Hasta el día que Dios te diga a ti, hermano, literalmente hablando, un hermano, hasta aquí llegas. Has terminado tu testimonio, lo corta Dios y se lo lleva al cielo.
Pero debes dar ese testimonio, como siempre recalco, con esas vestiduras de silicio que señalan arrepentimiento y fe, primeramente en ti, y lo demuestras ante el mundo y haces el llamado al mundo con misericordia, dándose mensaje con el poder de la palabra de Dios. A toda la iglesia tiene que hacer eso. Y que aunque te parezca que te han vencido, no te han vencido, tú eres el vencedor. Porque cuando terminas tu testimonio, si te llegas a morir por la causa de Cristo, tranquilo, tú terminaste tu encomienda. Pablo, cuando le tocaba morir, ¿sabe qué dijo en Timoteo, en segunda carta? He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardando el galardón, el cual Dios dará a todos los que anhelan su venida. También podrías decir lo mismo. Cuando la iglesia termine su testimonio, también dirá lo mismo. Cuando Cristo terminó su testimonio, la oración final fue: Padre, ya. Ahora ya me aseguré que estuve contigo antes que el mundo fuese. Ya di tu testimonio aquí en la tierra. Ya los escogidos los guardé, ya están para dar el anuncio. O sea, es que todo encaja. Es una bendición.